Os cuento cuáles son los últimos libros que quiero leer este año. Hola, ¿qué tal estáis? Este es el último TBR del año. Tenía muchas ganas de hacerlo, la verdad, pero también un poco de ansiedad porque quería meterlo todo en él y obviamente no se puede. Pero bueno, os voy a contar cuáles han quedado al final seleccionados para ser mis últimas lecturas del año. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que apoyáis muchísimo al canal dando like a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que además en la cajetilla de información tenéis los links a todas mis redes sociales y que también tenéis el link a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido de esa manera y acceder a un montón de contenido y actividades exclusivas. Ahora sí, vamos a hablar de libros. Estoy aquí con mi cuaderno porque me he tenido que quitar las gafas para que no reflejara con el foco, porque la oscuridad es tremenda y no veo absolutamente nada, así que voy a tener que estar así todo el rato. Vamos allá primero con las lecturas conjuntas y con los libros que tengo a medias al acabar el mes, con lo cual van a ser los primeros que termino. Así que súper rápido, en el grupo fijo de True Blood estamos con el relato que nos tocaba, que es La danza de la noche, que la terminaremos la primera semana porque era una lectura conjunta que teníamos abierta. Lectura conjunta del grupo fijo de Anne Perry, estamos con el cuarto de la saga de Thomas Pitt, que es El callejón de los resucitados, y tenemos pendiente la última meta del libro para la primera semana de diciembre, así que también será un libro que cerremos al principio de diciembre. Lectura conjunta del grupo fijo de Aurora Teagarden, nos toca De tal muerto, tal astilla. Me encanta este libro, le tengo muchísimo cariño porque es el que más me costó conseguir de toda la colección, así que lo quiero muchísimo y estoy deseando leerlo. Lectura conjunta en Petit Comité, que además tengo que retractarme porque hace nada os hablé en el vídeo anterior a este, si no me equivoco, y todo mentira lo que os dije. Los Miserables va a ser un libro que cerremos por fin este mes para intentar acabarlo antes de que acabe el año. Justo en el vídeo anterior yo lo mencionaba como un libro que no iba a terminar antes de fin de año, que tenía medias y que no quería que terminara, pero justo después de grabar ese vídeo, este libro lo estoy leyendo con Esther de Esther Reading y Anita lectora, y Anita nos escribió diciendo: no puede ser, chicas, vamos a terminarlo antes de que acabe el año, no vamos a pasar a 2023 con Los Miserables abiertos. Nos hizo un calendario maravilloso y nos puso las pilas. Así que va a ser libro que terminemos. De hecho, le hemos metido una caña impresionante, ya no nos queda nada y lo vamos a terminar en 2 semanas. La semana que viene creo que es la última meta. Así que muy contenta de que Ana cogiera los mandos, porque la verdad es que es una buena idea dejar el librito cerrado para el año nuevo. Me quedan 2 lecturas conjuntas más, pero voy a comentarlas después porque estoy dividiendo este TBR más o menos por secciones y esas entrarían dentro de la sección de libros navideños, que es la siguiente que viene. Pero antes de pasar a los libros navideños, os comento que otra de las lecturas que tengo empezada y que obviamente voy a terminar durante el mes de diciembre es Ciudad Media Luna. Voy más o menos por la mitad, estoy grabando esto a día 1 de diciembre, o sea que ya entra para lectura de diciembre. Espero meterle caña durante esta primera semana del mes y terminarla rápido. Me está gustando mucho, así que no creo que tenga ningún problema, pero bueno, va a resultar al final lectura de diciembre. Yo sabía que era un libro que probablemente no me leyera en un único mes, así que estaba preparada y me alegro mucho de que haya resultado así para estos 2 últimos meses del año. Además, es una de esas lecturas que, haciendo referencia también al vídeo anterior, que era el book tag de perfil de año, por si acaso no lo habéis visto, os lo dejo abajo. Es una pregunta que dice que si crees que todavía pueden quedarte libros que puedan ser de 5 estrellas o que entren a mejores libros del año, y estando todavía aquí en el último mes del año, es el ejemplo perfecto de por qué no hay que grabar mejores lecturas hasta que pase enero, porque yo creo que tiene potencial para entrar ahí. Veremos a ver cómo resulta. Vale, ahora vamos con la sección libros navideños de mi TBR y empezamos también con 2 que son lecturas conjuntas. La primera me hace muchísima ilusión porque es la primera lectura conjunta que organizo en Patreon, y es que con mis chicas de Patreon vamos a leer La Casa de los Enigmas estas navidades. Estamos ya en ello, empezábamos hoy que estoy grabando esto, así que cuando lo estéis viendo pues ya habremos empezado. Es un libro que creo que va a ser súper divertido, que lo vamos a pasar súper bien leyéndolo, porque encima de ser un murder mystery con toda la pintaza, tiene como juegos dentro y tal, así que creo que es perfecto para leer en grupo. Y por supuesto, es un murder mystery ambientado en Navidad, o sea, es que yo creo que este es el libro de estas navidades. Me encanta que lo hayan traído.
Alexandra Benedict espero que sea una autora que se quede de referencia porque, bueno, todavía no he empezado, o sea, a día de hoy no puedo decirlo, pero yo estoy con el hype por las nubes, quiero divertirme muchísimo con este libro. Además es que yo ya había visto opiniones sobre este libro en canales extranjeros y sí que se me había quedado en la mente como un libro divertido y que me iba a gustar. Y Alexandra Benedict ya ha sacado un segundo libro que ya tengo yo fichado, así que espero que este tenga éxito, que sea muy guay y que la sigan trayendo traducida. El segundo libro navideño es uno que en realidad viene del TBR del mes pasado, que me iba a leer con Priscila, pero que se nos echó el mes encima y no nos lo leímos, así que pasa al mes de diciembre, que en realidad está muy bien porque era un libro navideño. Lisa Kleypas con una Navidad inolvidable, ya os hablé de él el mes pasado, pues aquí sigue, es que a veces la vida lectora se hace bola, pero bueno, no pasa nada porque es genial que esto nos pasara en noviembre, porque de diciembre sí que no pasa, hombre, al final se ha venido a Navidades, si es que era el destino que había que leer este libro en Navidades. Más libros navideños que voy a leer este mes, que estos libros que vienen ahora son un pequeño spoiler de el book haul, que todavía no lo habéis visto y que vendrá en las siguientes semanas, pero son libros que me he comprado especialmente estas Navidades para leerlos como últimas lecturas del año y me apetecen un montón. Por un lado están dos middle grade, los dos libros de misterio infantiles. Tengo este por aquí que se llama Un crimen en Navidad y es de esta colección de Sherlock, Lupin y yo. Y no sé, es el primer libro que voy a leer de esta colección. Sé que en realidad pues llevan un orden, pero este es el número 17 y yo lo que quería era el libro navideño, así que leeré este. Si me gusta, pues igual recupero la colección otra vez desde el principio. Estoy muy ilusionada y me parecen tan bonitos y tan cookies que estos son los libros que yo tengo intención de que sean los que me acompañen realmente durante los días más navideños y festivos de este mes. La Navidad se acerca y no hay mejor regalo que pasar las fiestas en la campiña inglesa, pero cuando uno de los huéspedes abandona la fonda bajo una memorable nevada y Holmes descubre en el sótano un pasadizo, Mila empieza a pensar que aquel lugar pintoresco esconde un tenebroso secreto. Y cuando en Nochebuena uno de los huéspedes muere repentinamente, ella tendrá que poner en práctica todo lo que ha aprendido de sus amigos para resolver el misterio. Y estaba hablando en plural porque hay otro middle grade que quiero leer este mes y que también tiene como pues un poco las mismas vibes. Este yo creo que sí que os he hablado más de él, pero sobre todo por Instagram, no sé si aquí lo he enseñado nunca. Me obsesioné con estos libros del Hotel Winter House. Este es el segundo de la trilogía, es una trilogía, este es el segundo, se llama Los secretos de Winter House y es el que yo voy a estar leyendo este mes. Un pequeño drama es que no voy a leer el primero, aunque nunca lo he leído porque no lo tengo y pues no sé qué ha pasado, yo creo que es que lo petan en Navidad, entonces lo he encontrado agotado en todos los sitios y tampoco me quiero yo estresar, así que me voy a leer el segundo. Yo nunca hago esto, yo soy bastante obsesiva del orden de las cosas, pero ya estáis viendo que con estos dos middle grade navideños voy a ser un poco más flexible, porque en general con los libros navideños me suele pasar esto y mira, prefiero leerlos que quedarme sin leerlos por obcecarme en esto. Obviamente si me gusta, pues intentaré buscar el primero y ya está. También tengo el tercero, así que pues veremos. Son libros preciosos, súper invernales y me apetece un montón leerlo. Y ya el último spoiler del book haul que viene y mi última comprita navideña que quiero estar con ella estas Navidades es esta maravilla que yo creo que todas teníamos fichadas. También estuvo un tiempo agotada, pero por fin la he podido conseguir. Son los cuentos de Navidad misteriosos de Alma Clásicos. Yo tengo otra antología de relatos de Alma navideños que me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo durante las dos últimas Navidades y la verdad es que cuando salió este no tenía ninguna duda de que lo quería, porque encima de ser cuentos navideños en las ediciones de Alma, que sabéis que me encantan, es que son de misterio, así que estoy encantada. No creo que me lo vaya a leer entero, como tampoco lo hice el año que me compré en la anterior antología. Ya sabéis que yo las antologías de relatos pues tampoco me obsesiono con leerlas de principio a fin. Mi intención es leerme alguno de los relatos que vienen aquí y el resto reservarlos pues para la Navidad que viene seguramente. En cuanto a libros navideños, también tengo unos cuantos en mi TBR en digital que probablemente esté leyéndolos cuando acabe con las lecturas en digital que tengo ahora. Por un lado, y aquí tengo que sacar mi libreta para verla bien, Asesino de Santas, que este libro no os comento nada porque os voy a hablar de él en un vídeo que vendrá próximamente. Postre navideño de amor,
digo lo mismo, son 2 libros que yo tenía comprados en digital y los tengo ahí pendientes. Y por último hay uno que he añadido hace muy poquito y que en realidad no sé si lo leeré en digital o lo compraré en físico, porque la verdad es que me ha parecido precioso, que es más relato que novela, es cortito. Es la última publicación de Mónica Gutiérrez, Una Navidad escocesa se llama, y os lo estaré dejando por aquí. Y es que de verdad, qué fantasía de portada, de cubierta, de diseño, de libro, de ideas. Si leéis la sinopsis, todo bien. También os voy a comentar un poco más de él en próximos vídeos, así que no os digo nada más. Pero esos 3 están ahí fichaditos para que intenten entrar también en mis lecturas navideñas. Pero bueno, ya sabéis que probablemente no me dé tiempo a todo, así que veremos cuáles terminan entrando. Y ahora ya os comento los libros que cierran mi TBR, pero que no son navideños. Son libros que están dentro de mis pendientes y que quería darle un último empujón a mi reto de pendientes este último mes, si me era posible. Entonces, bueno, he seleccionado unos cuantos y espero que esos sí que puedan salir de mi estantería de pendientes antes de que se acabe diciembre. Veamos si es posible. Por un lado está un libro que también os he mencionado mucho, de hecho ya os conté el story time de este libro, y es que estoy esperando para poder apoyarme en el audiolibro, que lo tengo reservado en la biblioteca. Pero creo que estoy viendo que me lo van a conceder en diciembre, para la segunda mitad de diciembre. No sé si va a entrar en las lecturas de este año, pero al menos espero empezarlo este mes. Es un libro que quiero empezar en la segunda mitad de este mes y tampoco me voy a meter prisa, así que si lo acabo pues será lectura de este año, y si me quedo a mitad pues será un libro con el que empiece el año. Veremos a ver cómo se da. Os lo estoy enseñando, pero es El Imperio Final de Brandon Sanderson. A ver si por fin puedo dejar de ser pesada en mis TBRs y en mis planes de lectura con este libro. Crucemos los dedos para que el año que viene no siga apareciendo en mis vídeos de pendientes. Y ahora ya voy con 3 que he seleccionado un poco de forma aleatoria entre mis pendientes, en el sentido de que no es que me apetezcan más que otros, ni que tengan nada relevante. De hecho, no son novedad ni nada así, sino que son libros que son más o menos cortos, con lo cual creo que pueden entrar en cualquier hueco y que además también tienen audiolibro. Entonces sé que me puedo apoyar en ellos para sacar más ratos de lectura y conseguir sacar estos 3 pendientes que llevan mucho tiempo en mis estanterías. Entonces están un poco elegidos por eso y por antigüedad. Por un lado, El alquimista impaciente de Lorenzo Silva, en esta edición terrorífica. O sea, esto es feísimo, que es el segundo de la colección de Vilacua y Chamorro. Me leí el primero, me gustó, dije que iba a seguir, nunca ocurrió, y de esto ya hace muchísimo tiempo. Y este libro ahí lleva en mis estanterías pudriéndose, pues así. Además sé que este título es especialmente aclamado dentro de esa colección de esos personajes, así que tengo ganas de descubrirlo. No sé si me voy a leer todos los libros de la colección porque es muy larga, todos los libros de Lorenzo Silva, pero al menos este segundo sí que quería leerlo. Sé que a muchas también os gusta esta colección, así que bueno, pues ya me contaréis. Pero espero que sí que me dé tiempo, la verdad, porque son libros que se leen muy fácil, muy rápido, y que es eso, que además sé que tiene el audiolibro. Sigo con otro grande de la novela policíaca. En este caso no es un libro que lleve muchísimo en mis estanterías, lleva desde verano, me lo compré en verano, pero de nuevo es muy cortito y me apetece muchísimo ya probar a este autor y no quiero que pase para el año que viene. Tengo por aquí el primero de la colección de Domingo Villar, que se llama Ojos de Agua, no sé cómo se llama, de Leo Caldas, es la colección de Leo Caldas. Obviamente me lo habéis recomendado también muchísimo, es un libro que también viene recomendado por mi padre, por eso me lo compré, tengo muchas ganas de descubrirlo. De nuevo, no sé si me leeré toda la colección, no sé si me va a enganchar lo suficiente, pero creo que sí que me va a gustar este primero, probarlo. Es un autor nacional de policíaca que no he probado y me gustaría mucho que entrara en las lecturas de este año. Además también es muy cortito y también tiene audiolibro. Estaba mirando, mira, no llega a las 200 páginas. Creo que voy a poder con estos pendientes. Y ya por último, de Policía acaba la cosa, y como hay 2 autores aquí ya que quería probar, de estos que son de renombre y tenía yo que sacarlos de mis pendientes, ahora he metido a una autora que su historia es básicamente la misma que la que os he contado con estos 2, pero me apetece más si cabe, porque me apetece muchísimo seguir descubriendo nombres femeninos en la literatura policíaca nacional. Y es que una de mis grandes pendientes es
Alicia Jiménez Bartlett, siempre me equivoco con su nombre. Tengo muchísimas ganas de descubrir a esta autora desde hace mucho tiempo, pero es de esas que se van quedando en las estanterías sin ningún motivo. Este es el primero de la colección de Petra Delicado, que se llama Ritos de Muerte. De hecho, tengo también en físico ya el segundo. Y también están en audiolibro. Esta sí que es una autora a la que tengo muchas ganas de que me guste y seguir leyendo, porque hay otros títulos ya más modernos y demás que me han ido llamando mucho la atención. Así que bueno, pues a ver qué me parece. También tengo un poco de miedo, la verdad, de que no me guste tanto como yo imagino, pero aquí está. Estos 3 últimos libros que os he enseñado, aunque parezcan así anexos de tapadillo por no ser tan rimbombantes, ni estacionales, ni ir con la Navidad, ni ir con la época, son 3 libros a los que realmente quiero darles prioridad porque quiero saber de ellos, tengo ganas de haberlos leído, tener una opinión. De Lorenzo Silva sobre todo para saber si quiero seguir con la colección, y de los otros 2 porque tengo muchas ganas de probarles y conocer a estos 2 pedazos de autores nacionales. Y hasta aquí mi TBR, creo que no me dejo nada, pero ya sabéis que luego la vida viene, va y improviso. Pero bueno, aquí tenéis mi guía, os iré contando cómo va y ya el año que viene será cuando veáis cuáles de estos títulos empiezan a aparecer en mis vídeos de recomendaciones. Tengo muchas ganas de empezar el nuevo año, pero también tengo muchas ganas de exprimir hasta el último segundo de este para sacar estas lecturas adelante. Así que bueno, pues espero disfrutarlas y espero por supuesto que disfrutéis de las vuestras. Contadme en comentarios, por favor, cuáles van a ser vuestras últimas lecturas del año, cuál es ese libro que no queréis que pase al año que viene, ya sea porque lo lleváis arrastrando mucho tiempo o porque tenéis muchísimas ganas de leerlo, cuáles son vuestras lecturas navideñas, si es que os gusta hacer lecturas temáticas según estas fiestas y demás, y pues lo que os apetezca. Pasad muy buen mes, espero que estéis preparadas para pasar una Navidad espectacular. Y ya os comento que los siguientes vídeos que vienen van a tener contenido navideño, van a tener muchas recomendaciones y que espero que os apetezcan y os gusten. Nos vemos en ellos, si es así, y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. ¡Chao!